Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a muchísimos de ustedes al borde del asiento, una trama que nos ha dejado con la boca abierta y muchas preguntas. Vamos a desentrañar el misterio. ¿Podrá Yaman salvar a su madre de las garras de Demet Özdemir? Y más importante aún, ¿cuál es el secreto que ha sido revelado y que podría cambiarlo todo? Prepárense, porque esto se pone intenso. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis y teorías. La historia que rodea a Yaman, su madre y la figura de Demet Özdemir es digna de un thriller de alto calibre. Desde el momento en que se nos presentó a Yaman, lo percibimos como un personaje intrínsecamente luchador, un alma indomable dispuesta a sacrificarlo todo por el bienestar y la protección de su familia, con un enfoque especial y desgarrador en su madre. Sin embargo, a medida que la narrativa se despliega y las capas de la trama se despojan, nos encontramos con la cruda realidad de que su adversario no es un enemigo común ni predecible. Demet Özdemir, o la entidad que su nombre representa dentro de este universo narrativo, se erige como una antagonista de una formidable magnitud, poseedora de un poder o una influencia que en apariencia parece ser inquebrantable, una roca contra la que Yaman se estrella una y otra vez. Piensen en esas escenas cargadas de desesperación, donde Yaman se debate incansablemente por alcanzar a su madre, donde los obstáculos se multiplican con una crueldad casi orquestada, donde cada intento, cada movimiento audaz, parece llevarlo irremediablemente un paso más lejos de su anhelado objetivo. La tensión es palpable, casi sofocante, y como espectadores, nos vemos arrastrados por esa angustia compartida, esa impotencia que cala hasta los huesos. Pero, ¿qué es lo que confiere a la figura de Demet Özdemir un poder tan temible, tan paralizante? ¿Estamos ante un personaje ficticio que encarna un mal abstracto, o es acaso una representación simbólica de algo mucho más profundo y arraigado en la realidad? En el vasto y a menudo complejo tapiz de las narrativas contemporáneas, es una práctica recurrente el uso de nombres de actores o figuras públicas célebres para dotar a la historia de un velo de realismo, para crear un eco con el mundo que conocemos, o simplemente para establecer puntos de referencia con los que la audiencia pueda conectar instantáneamente. Si asumimos que Demet Özdemir, en este contexto, representa a una persona real, a una figura pública con una existencia tangible, entonces las implicaciones de su presencia se vuelven exponencialmente más complejas y, francamente, aterradoras. Podríamos estar ante un escenario de extorsión despiadada, un chantaje devastador, o incluso una disputa familiar o legal que ha escalado a proporciones peligrosas e incontrolables. La clave para desentrañar este enigma reside fundamentalmente en comprender la naturaleza del poder que ejerce sobre la madre de Yaman. ¿Se trata de un dominio económico absoluto, de una influencia política inexpugnable, o de un control más sutil, insidioso y manipulador que opera en las sombras de la psique? Profundicemos en las posibles motivaciones que impulsan a Demet Özdemir en esta trama. Sus acciones nacen de un deseo de venganza irrefrenable, de una ambición desmedida por obtener beneficios económicos, o quizás de un impulso completamente distinto, algo que escapa a nuestra comprensión actual. El mundo del espectáculo, con su brillo superficial y sus innumerables escenografías, es a menudo un caldo de cultivo para rivalidades feroces, donde las deudas pueden acumularse hasta alcanzar cifras astronómicas y donde las apariencias, tan cuidadosamente construidas, pueden resultar ser la más engañosa de las fachadas. Si Demet Özdemir, dentro del entramado de esta historia, es retratada como una figura de autoridad y poder considerable dentro de la industria, es plausible que esté utilizando su considerable influencia para mantener a la madre de Yaman bajo su férreo control. Los motivos podrían ser variados y oscuros. Quizás busca silenciarla para siempre, para evitar que revele información comprometedora, tal vez necesita obtener datos valiosos que solo la madre de Yaman posee, o, en un giro más siniestro, podría estar utilizándola como un peón estratégico en un juego de poder mucho mayor, un ajedrez humano donde las vidas y las reputaciones son meras fichas. Y ahora, llegamos al epicentro de la tormenta, el punto de inflexión que lo cambia todo, ***, el secreto revelado ***. Este es el catalizador, el momento crucial en el que las estructuras de poder establecidas comienzan a temblar, el instante en que todo el delicado equilibrio de la trama puede precipitarse hacia un desenlace impredecible. ¿Qué clase de secreto podría ser lo suficientemente potente como para poner en peligro la vida de la madre de Yaman y, al mismo tiempo, albergar la llave para su anhelada liberación?
Las posibilidades son tan vastas como las sombras que proyecta la villana. Podría tratarse de algo que vincula directamente a Demet Özdemir con un crimen atroz, un escándalo de proporciones épicas que podría destruir su reputación, o un acto inmoral de tal magnitud que prefiera llevarse el secreto a la tumba. Quizás la madre de Yaman en su cautiverio posee pruebas irrefutables, documentos comprometedores, o incluso testimonios que si salieran a la luz, desmantelarían por completo el imperio de Demet. O alternativamente podría ser que ella misma sea la víctima de algo que Demet Özdemir desea ocultar a toda costa, un secreto que la atormenta y que la convierte en una amenaza latente para la antagonista. Permítanme ilustrar estas posibilidades con algunos ejemplos concretos. Imaginemos por un instante que la madre de Yaman fue en el pasado, testigo involuntario de un acto terrible, una transgresión oscura cometida por Demet Özdemir. Si Demet la tiene retenida y bajo su control, es muy probable que su principal objetivo sea asegurarse de que el silencio sea absoluto, que la verdad permanezca enterrada para siempre. En este escenario, el secreto revelado no sería otro que la propia verdad de ese evento abominable. Yaman, al descubrir esta revelación, se encontraría armado hasta los dientes, poseedor de la munición necesaria no solo para exponer la maldad de Demet ante el mundo, sino también para probar la inocencia o, al menos, la trágica situación en la que se encuentra su madre. Otra vía de exploración fascinante es la posibilidad de que el secreto esté intrínsecamente ligado a la propia identidad o al pasado de Demet Özdemir. Tal vez existe un oscuro secreto familiar, una relación oculta que desea mantener en las tinieblas, o un origen humilde o turbio que anhela sepultar bajo capas de mentiras y artificios. Si la madre de Yaman, por alguna circunstancia del destino, tiene conocimiento de este secreto, se convierte automáticamente en una amenaza directa para Demet. Yaman, al desenterrar esta verdad oculta, podría utilizarla como una poderosa moneda de cambio para negociar la libertad de su madre, o como un arma arrojadiza para desenmascarar a Demet Özdemir ante la opinión pública, destruyendo así su imagen pública y su poder. Y por supuesto, no debemos descartar la intrigante posibilidad de que el secreto tenga ramificaciones directas con el propio Yaman. A veces los antagonistas no solo apuntan a los seres queridos de los protagonistas, sino que buscan explotar sus propias vulnerabilidades. Podría ser que haya algo en el pasado de Yaman, un evento olvidado, un error cometido, que Demet Özdemir conoce y utiliza en su contra como herramienta de manipulación. O de manera recíproca, quizás Yaman descubre un secreto sobre Demet que le otorga una ventaja inesperada. En muchas tramas, los adversarios utilizan el pasado de los héroes para quebrarlos, para sembrar la duda y la debilidad. Si el secreto revelado expone una grieta, una debilidad o una vulnerabilidad de Yaman que Demet estaba explotando despiadadamente, entonces esta revelación podría transformarlo, empoderándolo para luchar de una manera completamente diferente, quizás con una estrategia más audaz, más despiadada y mucho más efectiva. La forma en que Yaman se embarca en la misión de rescatar a su madre es, sin duda, un factor crucial en el desarrollo de la trama. Nos enfrentamos a un rescate físico que desafía todas las probabilidades, a una batalla legal compleja y agotadora, o a una guerra de información donde las verdades y las mentiras se entrelazan en un combate letal. Si Demet Özdemir ostenta un poder tan abrumador y aparentemente invencible, un simple intento de rescate físico podría ser un suicidio, un acto de valentía desmedida pero condenado al fracaso. Yaman necesitaría ser mucho más que valiente, necesitaría ser un estratega maestro, astuto hasta la médula, y contar con el apoyo de aliados inesperados, figuras que emergen de las sombras en el momento justo. En este escenario, la inteligencia aguda y la información precisa se convertirían en sus armas más letales, más poderosas que cualquier arma de fuego. Surgió en mi mente una pregunta intrigante: ¿será el secreto revelado algo que Yaman desentraña por sí mismo, a través de su propia investigación y deducción, o será la revelación proveniente de una fuente externa, alguien que se lo confía o se lo entrega? A menudo en las narrativas más complejas y cautivadoras, aparece un personaje secundario que, a pesar de su aparente insignificancia, actúa como un informante crucial, una pieza clave que facilita el desentrañamiento del misterio. Este personaje podría ser alguien que, al igual que Yaman, ha sido gravemente perjudicado por las acciones de Demet Özdemir, o alguien que mantiene una lealtad inquebrantable hacia la madre de Yaman, un alma noble dispuesta a arriesgarlo todo por su causa. La dinámica entre Yaman y Demet Özdemir, la tensión latente que existe entre ellos, debe ser de una intensidad fascinante.
¿Existe alguna conexión personal subyacente, algún hilo conductor invisible que los une más allá de la actual situación de conflicto? A veces las antagonistas, a pesar de su aparente maldad, albergan motivos ocultos que trascienden la simple ambición o el deseo de hacer daño. Podría existir una historia de fondo trágica, una injusticia del pasado que, de alguna manera, explica su comportamiento actual, sus acciones despiadadas. Reflexionemos sobre la inmensa presión a la que está sometido Yaman. No solo debe exhibir una valentía inquebrantable, sino que también debe desplegar una inteligencia aguda y una perspicacia excepcional. No puede permitirse el lujo de cometer errores, de tomar decisiones impulsivas. Cada movimiento que realice debe ser meticulosamente calculado, cada paso dado con la precisión de un ajedrecista experto. La vida de su madre pende de un hilo, y la revelación de este secreto podría ser el catalizador que, finalmente, le otorgue la ventaja decisiva que tanto necesita. Ahora hablemos de las profundas implicaciones emocionales de esta batalla. ¿Qué significa para Yaman tener que enfrentarse a una figura como Demet Özdemir? Significa confrontar sus propios miedos más arraigados, sus limitaciones personales, e incluso, en un nivel más profundo, sus propios demonios internos. La lucha por su madre se convierte en mucho más que una simple misión de rescate, es una lucha por la justicia, por la verdad inalterable, y por la esperanza que se niega a morir. ¿Y si el secreto revelado resulta ser aún más intrincado y complejo de lo que hemos llegado a imaginar? Podría ser que Demet Özdemir no sea la única villana en este oscuro tablero. En la vida y en las mejores ficciones, los enemigos a menudo se esconden a plena vista, mientras que el verdadero poder opera en las sombras, invisible pero omnipresente. Quizás Demet es meramente una marioneta, un peón en un juego mucho mayor y más peligroso, cuyas reglas solo conocen los que mueven los hilos desde la oscuridad. ¿Qué pasaría si el secreto revelado fuera que la madre de Yaman, esa figura inocente que él lucha por proteger, no es tan inocente como él cree? Esta sería una vuelta de tuerca dramática, un giro inesperado que sacudiría los cimientos de la narrativa. Tal vez ella ha estado involucrada en algo que Yaman desconoce por completo, y Demet Özdemir está utilizando ese conocimiento, esa complicidad pasada, para mantenerla bajo su control. Yaman tendría que lidiar no solo con la amenaza de Demet, sino también con la decepción y la complejidad de descubrir una faceta desconocida de su propia madre. Su lucha por salvarla se volvería entonces infinitamente más complicada, ya que tendría que navegar por un laberinto de verdades ocultas, incluyendo las verdades sobre su propia madre. La forma en que se desarrolle esta saga, y si Yaman finalmente logrará liberar a su madre de las garras de Demet, dependerá de manera decisiva de la naturaleza exacta de ese secreto y de la astucia con la que Yaman decida emplearlo. Si el secreto posee la contundencia necesaria para exponer las acciones ilícitas y la crueldad de Demet Özdemir, y si Yaman es capaz de presentarlo ante el mundo de una manera convincente y persuasiva, entonces las posibilidades de éxito se disparan de manera exponencial. Sin embargo, debemos ser pragmáticos y considerar seriamente la posibilidad de que Demet Özdemir sea una oponente de tal calibre, de un poder tan considerable, que sea capaz de encubrir la verdad, de desacreditar cualquier prueba que se presente en su contra, o incluso de silenciar a Yaman de la misma manera que ha silenciado a su madre. En este escenario sombrío, la batalla por la libertad se convertiría en una guerra mucho más larga, más ardua y mucho más peligrosa de lo que podríamos haber imaginado en un principio. Lo que hace que esta historia sea tan profundamente cautivadora y absorbente es la inherente incertidumbre que la rodea. No sabemos con certeza el alcance total del poder de Demet Özdemir, ni la verdadera naturaleza del secreto que ha sido revelado. Cada nuevo desarrollo en la trama, cada avance en la narrativa, nos sumerge en un mar de especulación, alimentando nuestras mentes para crear nuestras propias teorías, nuestras propias visiones de lo que sucederá a continuación. Me gusta imaginar a Yaman como un héroe resiliente, un alma que se levanta con una fuerza renovada después de cada caída, después de cada revés. Su amor incondicional por su madre es, sin duda, su mayor fortaleza, su motor incansable. Y esa fuerza, esa llama que arde en su interior, combinada con la información correcta, con la verdad desvelada, podría ser, sin lugar a dudas, la clave para su victoria final. La revelación de un secreto es, en la mayoría de las historias, un momento catártico, un punto de inflexión que libera tensiones acumuladas, redefine las personalidades de los personajes y abre nuevos caminos hacia el desenlace. En este caso particular, el secreto revelado actúa como una bomba de tiempo, lista para explotar en manos de Demet Özdemir, desmoronando su fachada de invulnerabilidad,
o quizás en las manos estratégicas de Yaman, convirtiéndose en el arma definitiva para su liberación. Si Yaman logra finalmente salvar a su madre, será un testimonio conmovedor de su valentía indomable, de su inteligencia perspicaz y de la fuerza inquebrantable de sus convicciones. Será una victoria rotunda para la justicia, una prueba irrefutable de que, incluso frente a adversarios formidables, la verdad, cuando se defiende con coraje, siempre tiene el potencial de prevalecer. Así que, para resumir y consolidar nuestra discusión, la pregunta crucial de si Yaman podrá rescatar a su madre de las garras de Demet Özdemir está intrínsecamente ligada, de manera indisoluble, a la naturaleza exacta y al impacto potencial del secreto que ha sido revelado. Este secreto, mis queridos espectadores, es la pieza angular de este complejo rompecabezas, la palanca que podría desestabilizar y derribar la aparente invencibilidad de Demet Özdemir. Hemos explorado un amplio abanico de posibilidades, desde secretos que vinculan a Demet con actos ilícitos flagrantes, hasta aquellos que desentierran aspectos oscuros de su pasado o incluso del pasado de la propia madre de Yaman. La estrategia que Yaman adopte, su valentía ante la adversidad, y la forma en que decida utilizar esta información, serán factores determinantes en el curso de los acontecimientos. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje verdaderamente intenso y lleno de giros inesperados, ¿verdad? Me encantaría, sinceramente, conocer sus propias opiniones y teorías al respecto. ¿Qué creen ustedes que es el secreto revelado? ¿Cómo imaginan que Yaman logrará salvar a su madre de esta peligrosa situación? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones y sus teorías abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leerlos, debatirlos y seguir construyendo juntos el camino de esta fascinante historia. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante y cautivador como a mí, por favor, no olviden darle un generoso me gusta. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con aquellos que también aman las tramas cargadas de misterio, intriga y drama emocional. Y si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo se aseguran de no perderse ningún otro contenido como este: análisis profundos, teorías audaces y discusiones apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por dedicarme su tiempo y por su apoyo.